en nuestra agenda por lo menos 1, 2, 3 puntos, ¿no? Mínimamente, ¿ya? Comunicar que en torno a nuestro calendario, esta es nuestra última jornada de la introducción. Eso es algo a tomar en cuenta, es decir, la siguiente semana ya ingresamos en un segundo módulo con nuestros invitados, ¿ya? Entonces, todo este tiempo ha sido nuestra introducción. Por eso es que en el taller les mencionamos la semana pasada también la necesidad de concluir, de concluir nuestros trabajos, ¿ya? Entonces, para el tema de sus certificaciones, porque habíamos mencionado que acá se pretende certificar por módulos, pues entonces, y poder cumplir con esto, entonces, hasta la siguiente semana, nos conviene concluir con el tema de nuestros escritos, ¿no? Este, mm, Como tenemos una agenda un poquito apretada, eh, no sería muy operativo dedicarnos a revisar nuestro protocolo, ¿ya? Porque por si acaso el PDF para nuestros trabajos, las indicaciones, pensando en el taller de historia, está en el grupo, por favor, ¿no? En el caso del grupo de filosofía y en el caso del grupo de espiritualidades, el día de mañana tenemos que, entre mañana y el sábado tenemos que hacer las indicaciones pertinentes, ¿ya? Entonces, en esos grupos, a partir de mañana indicamos el tema de los trabajos, pero en ya la anterior semana lo hicimos, ¿no? Entonces, salvo que hayan consultas muy concretas que no impliquen que leamos todo el protocolo, todas las indicaciones, sino algunas cosas específicas, ¿no? ¿Ya? Entonces, el recuerdo es ese, ¿no? Entonces, la, la única condición formal para acceder a la certificación acá sería la elaboración de los trabajos, ¿no? Es decir, si estamos, si estamos inscritos sin ningún problema, entonces solo necesitamos escribir, necesitamos los trabajos, ¿ya? Entonces, eso como primera cuestión, ¿ya? Entonces, necesitamos en esta semana hasta la siguiente ir viendo, habíamos dicho primero los avances, ¿no? Entonces, en esta jornada, pues vale la pena compartir ya eh, eh, punto número 1, el tema de avances, ¿ya? Nuestros avances. Este, por lo menos en cuanto a idea de lo que uno pretende, desearía escribir, ¿no? Ya de todas maneras, tener el esquema en la cabeza o la idea en la cabeza implica un avance, ¿no? Entonces, eso como una primera cuestión, como una, como una primera cuestión a tomar en cuenta, ¿no? Que no nos ganen, por favor, que no nos que no nos ganen los tiempos, ¿no? Porque el módulo 2, módulo 3, módulo 4 son 4 sesiones, ¿ya? Por cada módulo va a ir avanzando y ya vamos a deber luego 2 trabajos, luego 3 y demás, ¿no? Mm, no conviene, ¿ya? Entonces, eso. No sé si sobre este punto tenemos alguna consulta en específico, ¿ya? Comentario, solicitud, pedido, ¿ya? No estamos diciendo que en esta jornada tengamos todo el trabajo, pero sí necesitamos ideas, ¿no? Sobre qué escribir. Tenemos el protocolo, está
bueno, es muy fea esa palabra, ¿no? Suena a algo muy solamente aplicativo, ¿ya? Pero sí tenemos ahí las indicaciones, ¿no? En el grupo, ¿ya? Entonces, asumimos que lo estamos revisando, estamos dando todas ¿ya? Las chances a eso, ¿ya? Entonces, a menos de que alguien nos levante la mano y diga que no lo pudo ver para nada, que no estuvo en la sesión de la semana pasada ni la anterior, y que en el grupo no pudo encontrar el documento, y entonces, bueno, estamos ahí, este, extraviados, ¿no? Entonces, ya, asumimos pero que estamos en el grupo y que lo estamos ahí viendo, ¿no? Entonces, asumiendo eso, tenemos alguna consulta, solicitud, pedido sobre, sobre este punto, o pues damos por sentado que estamos trabajando. De todas formas, en esta jornada sí vamos a compartir, y de hecho, por lo menos con uno vamos a dialogar, ¿ya? Sobre lo que queremos escribir. ¿Ya? Lo vamos a hacer en esta jornada de todas maneras, ¿ya? Pero si no hubiera una consulta, solicitud, pedido sobre el tema de los trabajos, asumimos que lo estamos avanzando. Asumimos también que podemos dialogar entonces, ¿ya? Con una o dos personas sobre el avance, ¿ya? Mm, ahora bien, un último aspecto para, un último aspecto para hacer un, un cierre en la introducción, ¿ya? Porque todo esto es nuestra introducción. Lo conversamos, lo mencionamos la semana pasada, pero no tuvimos el tiempo para poder desarrollarlo, eh, y ahora nos quisiéramos dar un poco el tiempo para esto. Es una lectura, es la lectura que les compartimos la semana pasada, ¿no? Este es un taller de historia, y dijimos, en nuestro taller de historia es muy importante manejar los datos, pero no solo son los datos, sino también el elemento teórico. Y un texto cortito que les compartimos la anterior semana titula Las tesis sobre filosofía de la historia, ¿no? ¿Cómo abordamos nosotros el tema de la historia? Yo me puse a pensar, y claro, cómo iríamos cerrando las ideas en torno de esto, cómo lo podríamos hacer. Y alguien me hacía una recomendación muy interesante, ¿ya? ¿Ya? Levante la mano quien ubica esto. A ver, en el área de las ciencias sociales, en la historia, ¿quién conoce, quién escuchó a este personaje? Antes de volver a Benjamin, antes de meternos en Benjamin, ¿quién lo conoce a Bertolt Brecht? ¿Alguien lo ubica? Un escritor, un poeta ah, alemán de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, nace en 1898, ¿ya? Sobre el cambio de siglo, básicamente, ya, y desarrolla su vida, ¿no? En la primera mitad del siglo XX. Escritor, poeta, y tiene un poema que me parece es muy sugerente, es muy particular de lo que estamos hablando, ¿ya? Y puede ser una introducción. Yo se las recomiendo para que cada uno pueda comenzar a dialogar sobre la historia en su aspecto incluso teórico con adolescentes, ¿no? En el colegio esto puede servir muy bien, ¿no? Lamentablemente no nos comparten algunos materiales, ¿no? Hay un poema
¿ya? Hay un poema de Bertolt de Bertolt Brecht que titula literalmente ¿Y quién hace la historia? ¿No? ¿No? ¿Alguien lo escuchó? ¿Alguien lo conoce? Se, se los voy a compartir incluso en video, ¿ya? Ahí en el grupo, ¿ya? Se los recomiendo. Es muy, 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 muy sugerente para poder trabajarlo con los estudiantes en el colegio y meterse de manera bastante didáctica a problemas que pueden ser bien complejos, ¿no? Pero que pueden ser muy motivantes en el diálogo, ¿ya? Se los voy a leer, a ver, se los voy a leer, va a ser nuestro dispositivo para provocar y que comencemos un diálogo, ¿ya? Y que vayamos despertando y que participemos y que nos podamos jalar la lengua y que podamos empezar a hablar de nuestras ideas de trabajo, ¿ya? Se los voy a leer. Eh, en esta máquina tengo algunos problemas para compartir. Les prometo solucionar esto esta semana y a la siguiente voy a poder compartir de una manera más dinámica, ¿ya? Y esto va a permitir hacerlo bien, bien, bien interactivo, ¿ya? Pero se los leo. Dice, ¿quién hace la historia? ¿Ya? Pregunta básica. ¿Quién hace la historia? Bertolt Brecht. A ver, ¿quién hace la historia? Dice nuestro autor. ¿Quién construyó la Tebas de las siete puertas? Y, y vamos ubicando ya todas las referencias, porque porque el poema es como una provocación a historiadores, ¿ya? Y a maestros de historia, ¿ya? Entonces dice, ¿quién hace la historia? Vuelvo. ¿Quién construyó la Tebas de las siete puertas? En los libros constan los nombres de los reyes. Ellos arrastraron los bloques de piedra y a Babilonia, tantas veces destruida, quién la levantó otras tantas? En qué casas de la Lima radiante de oro moraban los constructores? ¿A dónde fueron, a dónde fueron los picapedreros la noche en que se terminó la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién las levantó? ¿Sobre quién triunfaron los césares? La tan cantada Bizancio solo tenía palacios para sus habitantes. Incluso en la legendaria Atlántida, en la noche en que el mar se la tragó, los que se ahogaban gritaron por sus esclavos. Y el joven Alejandro conquistó India. ¿Él solo? César venció a los francos. ¿No llevaba consigo por lo menos un cocinero? Felipe de España lloró cuando su armada naufragó. ¿Nadie más lloró? Federico II venció la guerra de los 7 años. ¿Quién venció además de él? Una victoria en cada página. ¿Quién cocinaba en los banquetes de la victoria? Un gran hombre cada 10 años. ¿Y quién pagaba los gastos? Tantos relatos, tantas preguntas. Bertolt, Bertolt Brecht, ¿quién construyó la historia? Que tiene que ver con cuestionarnos una afirmación que es bastante usual, la, la repetimos mucho, pero en realidad como que la discutimos en profundidad poco, pero aunque sí la repetimos, ¿no? ¿No? Esa idea de que la historia la hacen los vencedores, ¿no? La historia la hacen los vencedores.
Ah, pero los vencedores son identificados con ciertos personajes, ¿no? Que están ahí, ¿no? Simbolizan a los vencedores, pero sí vale la pena preguntarse, ¿no? Los vencedores son vencedores, ellos solos, ¿no? Y la provocación viene por el lado de Bertolt Brecht, ¿no? ¿No? En un poema que nos ayuda a discutir y a preguntarnos, ¿no? Y a problematizar, esa es nuestra palabra clave, ¿no? La misma idea, el mismo concepto de historia, ¿no? Los invisibles, los que se esconden detrás de, diría Bertolt Brecht también, la glorificación, ¿no? De esos grandes personajes, ¿no? ¿No? Podríamos nosotros también decir, ¿no? No necesariamente de modo poético, ¿ya? No como Bertolt Brecht, pero sí, ¿verdad? Si el día de mañana, ¿no? O esta noche tenemos una gran proclamación política, ¿ya? Somos activistas políticos, tenemos una gran proclamación política en un gran escenario en el cual vamos a recibir a nuestro, ya lo vamos a decir, a nuestro candidato, ¿no? Porque nosotros estamos apoyando un candidato, ¿no? Y lo glorificamos y sale una cosa mara- maravillosa y luego de la proclamación nuestro candidato, nuestro candidato gana las elecciones, es un gran líder. Claro, nos preguntamos, ¿no? Y fue solito proclamado nuestro candidato ahí en su gran escenario, ¿no? ¿Quién levanta los escenarios? ¿No? ¿No? ¿Dónde están esos personajes? ¿No? ¿No? ¿Y dónde aparecen en la historia? ¿No? Esa es una buena pregunta. Y una cosa que en el poema también nos aparece, porque esto es problematizar, fíjense, mm, dice, ¿quién construyó la Tebas, la de las 7 puertas? En los libros constan los nombres de los reyes. Ellos arrasaron los bloques de piedra. Cuando decimos la historia la hacen los vencedores, fíjense, ni siquiera estamos hablando de ocultar, ni siquiera estamos hablando de ocultar a los derrotados, entre comillas, de la historia, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de eso. Profunda y provocante, ¿no? Porque nos está diciendo, ¿verdad? Nos está preguntando, ni siquiera por los derrotados, nos está preguntando por los vencedores mismos, ¿no? Es decir, por quienes están detrás de los grandes vencedores, ¿no? Entonces, si problematizo, no solo problematizo, y esto puede ser bien para discutir insisto, con nuestros estudiantes, no solo problematizo diciendo que es necesario que aparezcan las voces escondidas, ¿no? Las voces de los vencidos, entre comillas, de los derrotados, ¿no? ¿No? Ni siquiera eso, ¿no? Nos está diciendo o nos está provocando a que entendamos, a que problematicemos lo que se denomina en historia la historia oficial, ¿no? Porque en la historia oficial es donde yo digo, ¿no? La Tebas de las 7 puertas, ¿no? Esas casas de la Lima radiante de oro, la gran Roma llena de arcos de triunfo, ¿no? Me está hablando de los vencedores, ¿no? Donde yo puedo hablar solo de los césares, ¿no? Pero claro, en esa misma historia oficial, ¿quiénes son los otros actores, ¿no? Es decir, invisibilizados pueden estar los derrotados, pero en la resistencia, los que supuestamente están derrotados, ¿ya?
este, suelen reclamar un lugar en la historia, ¿no? Pero los que están detrás de los que triunfan, todavía son, podemos decir, como que doblemente invisibilizados, ¿no? ¿No? Claro, una buena pregunta. ¿Quién levantó las pirámides de Egipto? ¿No? ¿No? Ahora, si yo soy de History Channel, pues voy a empezar ahí a especular, ¿no? ¿Ya? Me voy a salir de la historia y voy a empezar a hablar de extraterrestres, ¿no? Y de ese tipo de relatos, ¿no? Entonces, vale la pena, vale la pena hacerse estas preguntas. Y estas preguntas, las de Bertolt Brecht, son, una vez que me empiezo a preguntar sobre la historia, son las que me pueden permitir ubicar modos, maneras de poder abordar la historia que me permitan a cada momento hacerle preguntas a eso que nosotros denominamos como historia oficial, ¿no? ¿Ya? Estamos hablando de un par de elementos teóricos que hay que contextualizarlos en aquello que vamos a escribir a partir de la problematización de la independencia, ¿no? Que podemos decir, y lo vamos a desarrollar en profundidad, acontecimiento por acontecimiento, pues que exige, requiere ser discutido, y en el caso de, sobre todo, los bolivianos, pues se hace bastante, tiene muchos elementos, tiene muchos vacíos que merecen ser, ¿no? Discutidos. Esa era una primera idea, ¿no? Entonces, comenzamos con Bertolt Brecht y nuestro poema, ¿no? ¿No? Sobre quién hace la historia, ¿no? No es nuestro preámbulo para poder entender ya qué es eso de la historia. Seguimos en esto con nuestro amigo Walter Benjamin, ¿no? Hasta acá, a ver, antes de continuar, hasta acá tenemos alguna sugerencia, pedido, objeción, solicitud, comentario, ampliación, objeción, antes de meternos con... Bueno, acá nos están levantando la mano. Ernesto. Buenas noches, hermano Inti, buenas noches compañeros y compañeras. Solamente una pequeña, un comentario, ¿no? Tal vez como una sugerencia, tal vez estoy Ernesto levantó la pecando mano. también en realidad, ¿Eres no tú, solamente lo Ernesto? siguiente, ¿no? Yo estuve revisando algunos textos en la época republicana, ¿no? Claro, muchos autores abordan el preámbulo, ¿no? Pero hay también, yo me di cuenta para entender el contexto, el preámbulo de la era republicana, eso también me obliga a recurrir, digamos, a lo que ha sido la colonia, ¿no? Y para ver la colonia, igual antes de la conquista, y para ver la conquista, ¿no? Pues ya lleva lo que eran los pueblos, los mundos indígenas originarios antes de la invasión. Y por eso hay un poquito ya, como que los autores también implícitamente hacen ese, no explícitamente, pero implícitamente lo hacen, ¿no? Y para comprender antes o el proceso de la liberación, los inicios, también ver, ¿no? A lo que ha sido la época colonial, todo el sistema de forma de vida que como algo ajeno nos trajeron y nosotros hemos asumido hasta el día de hoy, nos arrastramos. Y eso tal vez, Inti, eso era mi consulta, ¿no?
desde Walter Benjamin, tal vez ahí ya más se complejiza ver la historia, ¿no? No como Sí, secuencia de, sino como problema. Ahí un poquito ya, ahí un poquito estoy tronando para poder, de la tarea y del ensayo, ¿no? Entonces, tal vez, no era necesario la sugerencia empezar, no como mero proceso cronológico, sino tal vez era empezar la historia en sentido de Walter Benjamin, ¿no? ¿Qué está detrás de las luchas, todo eso, ¿no? También eso permite ver de mejor modo, sí, sí, ver eso, en ese sentido, ¿no? El problema, pero ya desde tal vez desde la conquista, después ya colonia, la imposición como algo ajeno, toda esa forma de vida, después ya ese proceso de la colonización, todo eso empieza a entrar en crisis, luego ya empezamos a entrar a otra fase de historia, ¿no? El tema de la liberación, luego la era republicana va a entrar en crisis, tenemos otro proceso. Más o menos ese era la pequeña, tal vez un comentario, tal vez esa sugerencia. Muchas gracias, Inti, por darme la palabra. sí. Gracias, Ernesto. Bueno, nos haces volver sobre el principio, ¿no? Bueno, tienes por si acaso bastante libertad, ¿no? Para el tema del escrito, no habíamos dicho, ¿no? O sea, veamos cuál es nuestro contexto, ¿no? Y contextualizar significa poder meternos o hacer el esfuerzo de describir la situación en la que se encuentran nuestros, eh, nuestros personajes, vamos a decirlo, ¿no? ¿Ya? Mostrar características de la época, ¿no? Lo cual implica un esfuerzo, pues, que no, sí, no es sencillo. El primero, y el más difícil, aunque parezca sencillo, pero es bastante complejo en los hechos, cuando es fácil decirlo, es difícil poder aterrizarlo, ¿ya? Es lograr pensar el, 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 el tiempo, el momento que queremos retratar, ¿ya? Ese pasado que queremos retratar, pues evitar de ponerle toda la carga del presente, ¿no? ¿No? Ese es el, 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 el esfuerzo que uno quiere hacer, ¿no? Intentar mostrar el presente en el que están viviendo nuestros personajes. Y eso no es nada sencillo. Aunque
y esto no lo contradice, y yo quisiera que sea un puente para Benjamin, aunque viajar a ese presente, como muy bien dices Ernesto, al retratar ese presente, uno se va a dar cuenta que en ese presente nuestros personajes están interpretando de una manera, de una u otra manera, ¿ya? De, de modos casi, vamos a decirlo, inimaginables, su propio pasado, ¿no? No sé si se entiende esto, ¿ya? Si yo viajo al contexto de la independencia, en ese contexto mis personajes están pensando el pasado también de una manera, no necesariamente como historiadores, ¿no? ¿Ya? ¿Qué sé yo? A ver, les pongo un ejemplo. Si yo estoy en la Argentina, en el norte de la Argentina, ¿ya? Bueno, o en cualquier lugar de la Argentina, y soy un admirador de un personaje que me parece sumamente importante como lo es Manuel Belgrano. Y me pongo a pensar en el contexto de Manuel Belgrano y una propuesta que él lanza, ¿no? Y que causa bastante para 1809, 10, 17 o para 1781 ya había estado, no, ya tenía la historia más de 2 siglos, ¿no? Prácticamente 3 siglos. Es decir, la diferencia, la diferencia entre el Tahuantinsuyo y mis personajes son, pues, les digo, ¿no? Más de 2 siglos, ¿no? Entonces, más de la diferencia que nosotros tenemos entre el 2025, ¿no? Y la fundación de la República, ¿no? ¿No? Entonces, es obvio que ninguno de mis personajes ahí en su tarea de historiador, pues conoce el Tahuantinsuyo de una manera así, este, eh, estamos escuchando, perdón, creo que esto se cortó, ¿verdad? Nos estamos escuchando, por favor, si alguien me da la señal. Víctor, Gloria, María. Sí, sí, ahora se escucha bien. No se escucha. Sí, hay momentos en que se corta, pero se escucha. Ya, bueno.
por favor, denme la señal, ¿ya? Tenemos el chat. Si no tienen el micrófono habilitado, me lo dicen en el chat, ¿ya? Ignoro en qué momento se cortó, pero yo voy a simplemente resumir la idea y de una vez nos vamos a meter al texto, por favor, ¿ya? De una vez nos vamos a meter al texto. El punto es entonces que si yo, en mi tarea de historia, ya me voy al presente del periodo de la independencia. Quiero contextualizar, porque esa es mi tarea, ¿no? Voy a contextualizar algo, ¿ya? Quiero contextualizar, me voy a ese presente. Tentación número uno es que yo intente mirar ese presente desde mi presente, ¿no ve? Sí, necesariamente pasado. Le voy a también decir presente en el entendido de que el presente es el único momento en el que realmente las personas estamos, ¿no? ¿Ya? Eso me parece importante, ¿ya? Entonces, si estoy en el contexto de la independencia, ¿ya? Y voy a mirar ese presente, pues tentación número uno es, insisto, verlo con los ojos del 2025, ¿no? Desde mi presente, como si mis personajes estuvieran pensando exactamente en lo que nos está sucediendo, ¿no? En el ahora, como si nuestros personajes estuvieran exactamente pensando en el proyecto que nosotros tenemos, ¿no? Y eso no es cierto. Ejemplo, les decía, si yo tengo admiración por Manuel Belgrano, ¿ya? Y una propuesta que tenía sobre monarquía, y una propuesta de monarquía que además decía que tengamos un Inca Rey, ¿no ve? ¿No? Entonces, insisto, ¿en qué está pensando ese personaje, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la idea? Si pienso en Tupac Katari y siento admiración por el movimiento en los Andes, ¿en qué proyecto están pensando? Entendiendo que la alusión que nuestros personajes vayan a hacer sobre el Tahuantinsuyo es una alusión que tiene más de 2 siglos, ¿ya? Tiene prácticamente casi 3 siglos de distancia entre estos personajes y 1532, ¿no? Casi 3 siglos, o sea, es una distancia mayor que la que nosotros tenemos respecto, por ejemplo, de la fundación de la República, ¿no? Es mucho más grande. Entonces se vuelve ahí una tarea, ¿no? ¿No? Para pensar y ir un poco más allá de los datos, ¿no? ¿No? Si yo tengo mi cabeza en sintonía eurocéntrica y siento admiración por personajes, digamos, de la Grecia antigua, ya el siglo, en el famoso siglo V antes de Cristo, donde es la época clásica, ¿no? De la democracia griega y donde aparecen sus filósofos, ¿no? Aparecen sus personajes como Sócrates, Platón, Aristóteles, y me pongo a pensar en la imagen que tienen ellos sobre Egipto, por ejemplo, y hay una distancia abismal, ¿no? En el tiempo, ¿no? ¿Alguien tiene la referencia? ¿Cuántos, cuántos años antes de Cristo, ya, se desarrollan las pirámides? Y las pirámides ya tienen, ya, a ver, fíjense, ratifiquen este dato, ya tienen más de 2000 años. Ya son cosas que están tremendamente, ¿no? en el pasado, ¿no? ¿No? Y parece muchas veces que no tomamos nota de estos detalles, ¿no? Parece que el pasado, simplemente el pasado, todos mis personajes del pasado conocen el pasado, ¿no? Así como una totalidad, ¿no? Y están en sus presentes y están mirando y tienen también mucho tiempo ahí en la historia, ¿no? Mucho pasado detrás de ellos, ¿no? Que los va condicionando. Bien, en esta línea
en esta línea, pues teníamos, ¿no?, a nuestras tesis de la filosofía de la historia, ¿ya? Insisto, me dan la señal en el mensajito si esto se está comenzando a, si esto se está comenzando a caer, ¿no? Sí, creo que la conexión estaba tan mala, además, que esto había ido rechazando también a nuestros participantes, ¿ya? Como que en bloques están ingresando recién, ¿ya? No tenemos demasiado tiempo, pero podríamos comentar de manera no tan breve, de una manera pertinente, por lo menos dos de las tesis, ¿no? ¿Ya? Ah, punto, punto número uno, la tesis número uno precisamente, y la que yo les comentaba, una que me parece muy pertinente para nuestro trabajo, la tesis número 6, ¿no? Vamos a ver cómo nos va, si lo podemos terminar de desarrollar bien. Si logramos una más, excelente, pero por lo menos estas dos, ¿ya? Y vamos a volver con estas tesis a nuestros trabajos, ¿ya? ¿Ya? Y vamos a escuchar ideas. Ya Ernesto nos planteó algunas dificultades que él empezó a tener, ¿ya? Dice, tesis número 1. Hablamos un poquito de esta, ahora vale la pena desarrollarla un poco más. Tesis número 1, Walter Benjamin. Es notorio que ha existido, según se dice, un autómata construido de tal manera que resultaba capaz de replicar a cada jugada de un ajedrecista con otra jugada contraria que le aseguraba ganar la partida. Casi como jugar ajedrez en la computadora, ¿no? Donde lo más seguro es que vayas a perder, ¿no? No, en este caso no es una computadora, ¿no? Sigo con Benjamin. Un muñeco trajeado a la turca. En realidad se sentaba adentro un enano jorobado, o sea, bastante feo, ¿no?, que era un maestro en el juego de ajedrez y que guiaba mediante hilos la mano del muñeco. Se está un poco cortando, dice Rosa, ¿ya? A ver, podemos imaginarnos un equivalente de este aparato en la filosofía. Siempre tendrá que ganar el muñeco, que llamamos materialismo histórico. Benjamin, les comentaba, usa este lenguaje porque vive en un contexto en el que el marxismo es filosofía de moda, si se quiere, ¿no? Sí, en realidad, en el contexto en el que escribe, ¿ya?, luego de la revolución rusa, entonces el uso de ese lenguaje es una cosa tremendamente marxista, pero bien particular. Ahorita eso es clave de entender. Pero bien, siempre tendrá que ganar el muñeco que llamamos materialismo histórico. Póngale filosofía, ¿ya? Póngale en filosofía, cualquiera. Si toma su servicio a la teología, que es, como es sabido, hoy es pequeña, fea. Teología, díganle espiritualidad si quieren, ¿no? La parte espiritual, ¿ya? La parte de la subjetividad, las cosas que hacen de verdad a la cultura, lo que mueve a la gente, los sentires, las emociones,
el espíritu, vamos a decirlo, es algo de lo que suena muy, muy feo de hablar, es verdad, ¿no ve? ¿No ve que se dice eso es subjetivo? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿No ve? Y no se lo dice en el buen sentido de la palabra, ¿no ve? Se lo dice más bien para descalificar, y más si estamos hablando de historia, porque en el tema de historia y también en el tema de la filosofía, pues eh, yo diría más gráficamente ahora de lo que estamos hablando en la historia, entre comillas, como ciencia, pues yo lo que te voy a decir es que usted me tiene que dar evidencia en el sentido formal de la palabra, ¿no? El dato, ¿no? Eso es lo formal, lo correcto, y la parte espiritual, la parte de las emociones, la parte de lo que moviliza de verdad a los personajes de la historia suena como lo feo, ¿no? ¿No? Más si le digo todavía teología, ¿no? Es bastante arriesgado meterse en esos niveles. Si hablo de eso, pues, sí, con mucha mayor razón, ¿no? O sea, voy a empezar a tomar lenguaje de cura, ¿no? Y de cura aburrido encima, ¿no? Entonces, no, pues no es lo que motive, no es lo que motive más. Lo científico en los tiempos de Benjamin y demás, en el campo filosófico, estaba además muy, 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 muy vinculado, vuelvo a hablar, por eso es el contexto. En el contexto de Benjamin, mucho de lo científico en la filosofía estaba ligado al marxismo. ¿Por qué? Porque al marxismo antes de los años 90, en los 90 existe el quiebre, pero antes de los 90 le vamos a denominar pues como algo con mucho estatus filosófico. Perdón, científico, con mucho estatus científico, perdón, ¿ya? Algo con ese estatus científico, con un esquema de análisis bastante desarrollado, etcétera, 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 ¿no? Bien, Benjamin, se quiere distanciar de eso, ¿no? ¿No? Cuidado, nos dicen, no, 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 no. La historia, entonces, va un poquito más allá, entonces, de simplemente manejar el dato. Va más allá de simplemente repetir a nuestros estudiantes, ¿no? Simón Bolívar, independizó Bolivia, ¿no? ¿Ya? Es el libertador, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos elementos de datos que nuestros estudiantes, que nuestros niños y nuestros adolescentes tienen que repetir. Detrás de eso hay otra cosa. Hay emociones, hay sentires, hay proyectos que se contradicen, que se chocan, en otros casos se articulan, en otros casos se fusionan, ¿ya? Y lo más interesante es cuando uno identifica esos momentos de articulación. En ciencias sociales se dice lo siguiente: hay momentos en la historia intensos donde hay expansión de conflictos, ¿ya? El contexto de la independencia es un contexto amplio de expansión de conflictos, ¿no? La corona de España no tiene un conflicto, tiene varios conflictos, varios frentes abiertos en varios lugares. ¿Con eso gano yo en la historia? No, no me sirve constatar que hay una cantidad de conflictos. Lo que mueve a la historia, lo que se vuelve significativo en la historia, son los momentos en que se articulan los conflictos. Entonces, un momento es de expansión de conflictos, pero algo pasa en la historia cuando estos se articulan, ¿no? La articulación de los conflictos refiere entonces a algo que se da no todos los días. Por eso Benjamin pone acento en estos aspectos. Hay cosas que en los sentires juntan a la gente y hace que personajes o actores que aparentemente podrían estar enfrentados en determinados momentos se articulan y se unen en torno de un horizonte común. Esto es bien relevante y estos son los momentos en los que la dirección de la historia cambia, ¿no? Eh, por eso, por eso yo motivaba, por eso yo decía, a ver, quién se anima a trabajar, por ejemplo,
por ejemplo, con ahondar un poquito en Oruro, por ejemplo. En el tema de Oruro, 1781 yo les decía. Y es bien interesante porque el tema de Oruro, en el contexto de las movilizaciones indígenas, ya en los Andes, aparece una movilización que en primera instancia es de criollos y de mestizos, ¿no? Algo pasa en ese momento donde va a empezar a ocurrir una articulación. Esos son los momentos significativos, ¿no? Esos son los momentos interesantes, ¿no? Dicen los historiadores los tiempos interesantes, ¿no? Cuando se juntan, pero en juntarse tienen que aparecer proyectos y tienen que aparecer emociones y tienen que aparecer sentires, ¿no? ¿Ya? Eso es una cosa relevante y eso es lo que nos interesa poder reconocer, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Ya? Y ahí nos interesa ir, escarbando y nos interesa no solo repetir el dato, ¿no? Sino cuestionarnos un poquito, motivar a nuestros estudiantes a investigar un poco, ¿no? Acá estamos sobre todo participantes que estamos en Bolivia y en distintos lugares, eso es interesante, no estamos, algunos estamos en La Paz, otros en el Alto, pero muchos, gran parte están en el interior. En cada lugar estoy seguro que yo puedo hacerme la pregunta de cuál era mi contexto o cuál era el contexto de mi ciudad, de mi pueblo en el momento de la independencia. Me encuentro en Camargo, por ejemplo, Chuquisaca. Seguro que en el contexto de la independencia, pues no es, el pueblo no estaba de brazos cruzados, ¿no? ¿Ya? Estoy en, qué sé yo, voy a decir, en Villamontes, o en mi departamento, en Oruro, ¿ya? En Oruro, algo de lo que los orureños normalmente no escriben, ¿ya? Para ir más allá del tema del 10 de febrero de 1781, algo de lo que, por ejemplo, no se escribe y a ver quién se anima, por ejemplo, ¿qué estaba ocurriendo en Toledo? ¿Alguien conoce ese pueblo? Deberíamos de conocerlo porque a mí me sorprende demasiado y en Oruro mismo no le tiramos bola. Ese pueblo es colonial y tiene el nombre, o sea, no es casual, ¿no ve? ¿Ya? O sea, desde averiguar el porqué del nombre, qué papel juega en el altiplano y qué tipo de vanguardia es en el momento de resistencia de la corona española en el periodo de la independencia, ¿no? Eh, puede ser tremendamente relevante, ¿no? 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 Si acaso Toledo está ahí presente por el virrey, ¿no? Toledo, quien arma las reducciones y tiene ahí su pueblo, ¿no? A ver quién se anima a ahondar en ese aspecto, para que vean, ahí podemos ir soltando tareas. Punto número uno. Punto número uno. Cuando yo analizo la historia, necesito ir más allá del dato y poder escarbar en esa parte fea, que es poco atractiva, suena aburrido, ¿no? Y complicada, ¿no? Pero que te da, si lo manejo bien, si me relaciono bien con esa parte fea, aprendo del maestro del enano jorobado que está manejando el juego de ajedrez, pues tengo los elementos, ¿no? Para poder para poder ganar en el debate, vamos a decirlo así, ¿no? En el debate de la academia, ¿no? En el debate de la historia, ¿no? ¿No? Porque reconstruyo, ¿no? De manera pertinente un presente al cual nos habíamos estado acercando de manera, en primera instancia, solamente simplista, ¿no? Bien, tesis número uno. Avanzo un poquito. Este documento, todos lo tenemos en el grupo, lo repartí dos
veces ahí, por lo menos, ¿no? Si no es que 3, ¿ya? Solo no la volví a enviar para no incomodar, puedo volverlo a enviar si no lo tienen a la mano, ¿ya? Tesis número 6. Walter Benjamin, le damos la palabra a Benjamin, otra vez. Dice Benjamin, articular históricamente lo pasado no significa conocerlo, entre comillas, tal cual como verdaderamente ha sido. Y esto no es contradecirnos con los historiadores, ¿ya? Ni es contradecir el tema del dato, porque estamos diciendo es importante manejar los datos. Pero escuchemos, ¿ya? Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo, entre comillas, tal como verdaderamente ha sido. Dice Benjamin, significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. El materialismo histórico, ya saben por qué está hablando en ese lenguaje, ¿ya? El materialismo histórico, o al materialismo histórico, perdón, le incumbe fijar una imagen del pasado tal y como se le presenta de improviso al sujeto histórico en el instante del peligro. El peligro amenaza tanto al patrimonio de la tradición como a los que lo reciben. En ambos casos es uno mismo, prestarse a ser instrumento de la clase dominante. Cuidado con eso. En toda época, pónganle ustedes simplemente repetir de modo mecánico la historia oficial, que tiene muchísimos peros. A cada momento tenemos que desconfiar de la historia oficial. Y no es que haya una historia oficial de los buenos y una historia oficial de los malos, por si acaso. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante siempre cuestionarnos la historia oficial en general, ¿ya? Benjamin, en su posicionamiento político, le dice instrumento de la clase dominante, ¿no? Pero pongámosle nosotros, si quieren, historia oficial. En toda época ha de intentarse arrancar la tradición al respectivo conformismo que está a punto de subyugarla. El Mesías no viene únicamente como redentor, ¿ya? Su lenguaje teológico, ¿ya? ¿Ya? Viene como vencedor del anticristo. Claro, el Mesías, por si acaso en la tradición, es el que libera, ¿no? El que viene y el que libera al pueblo, ¿no? Entonces, no solo te salva espiritualmente, viene como vencedor del anticristo, dice, ¿ya? El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza, solo es inherente al historiador que está penetrado de lo siguiente, tiene esta idea en su interioridad. A ver, escuchemos, tampoco los muertos, esta frase para ponerla en cita ya, tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza. Y este enemigo no ha cesado de vencer. Estoy seguro que si les digo, tomamos examen de esta idea, todos van a levantar, o Grosso va a levantar la mano y les va a decir, te está hablando en chino, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Benjamin escribe así en su lenguaje poético, ¿ya? No de maestro, no de profesor, ¿ya? Con espíritu didáctico, escribe en lenguaje poético, ya, en difícil, ya, pero la idea es, las ideas no son complejas, ya. Él lo escribe así como que encriptado, pero el mensaje tiene que ver con lo que dijimos en la tesis 1. Vamos paso a paso y ahí damos la palabra ya para cerrar esta idea y con este insumo más nos metemos a escribir toda la semana, ¿ya? Claro, porque a ver, yo quiero entender el presente o entender como presente el pasado, es decir, cuando yo me voy a 1781, me voy a 1809, me voy a 1810, al momento, al contexto que yo vaya, en el que yo estoy pensando para escribir, me voy y lo miro como presente, entonces tengo que entender que
cuando lo mire, una cosa es que describa simplemente los datos, ahí, perfecto. Pero algo que no está a mi alcance, ¿ya? Es que tengo que ser humilde en comprender que ni por el tema de describir datos, pero sobre todo por entender en qué están pensando los personajes, nunca voy a alcanzar a conocer ese momento tal como verdaderamente ha sido. Es decir, si aquí estamos mayoritariamente bolivianos, seguro que no vamos a poder conocer tal cual como verdaderamente ha sido, por ejemplo, la revolución de 1952, ¿no? O no vamos a terminar de conocer tal como verdaderamente ha sido, por ejemplo, bueno, algo de lo que todavía somos testigos, incluso siendo testigos, en muchos casos, muchos acá deben ser testigos vivos de, por ejemplo, las jornadas de octubre del 2003. Y ojo que aquí hay gente que ha estado seguramente presente vivo en octubre del 2003 y que puede dar testimonio, ¿no? Yo puedo dar el testimonio de mi experiencia, pero difícilmente voy a poder, como dice acá, conocer tal como verdaderamente ha sido ese momento. Pero bien, una vez, una vez que reconozco esto, pues tengo que entender que en esa humildad, conocer el pasado tal como verdaderamente ha sido, no es un pecado, ¿no? Porque el pasado a los personajes les llega, y aquí por eso tiene su lenguaje medio poético, nuestro autor, en su lenguaje medio poético nos dice, porque significa, ¿ya? Cuando yo miro el pasado, adueñarme de un recuerdo. Y el recuerdo, por si acaso, nunca es un calco del pasado, ¿no? Nunca el recuerdo te transporta a un momento tal y como verdaderamente ha sido. Ningún recuerdo lo hace, ¿eh? Es como un llamado. Mantiene una idea central, mantiene el recuerdo, viene como un mensaje, ¿ya? Que en su sustancia se mantiene, pero que en su forma puede sufrir variantes, ¿no? Por eso les decía, a los personajes en el momento de la independencia, si yo estoy, insisto, en Oruro, en Camargo, en Ayopaya, en Huarnes, en Santa Cruz o en La Paz, en ese momento a estos personajes el pasado, ellos están en su presente, pero el pasado también les llega, ¿no? Y les llega como un recuerdo, y es ese pasado el que los interpela en el presente en el que están. Es decir, en su presente están luchando contra la corona española y les llega un recuerdo, y el recuerdo más gráfico para estos personajes es el recuerdo, por ejemplo, del Tahuantinsuyo. Por eso les decía, ¿qué recuerdo les llega, por ejemplo, a Manuel Belgrano o a Tupac Katari? Por hablar de un recuerdo, ¿ya? ¿Ya? No es el único, pero por ejemplo, ¿no? ¿Qué recuerdo les llega? Que no significa que se comporten como historiadores, ¿no ve? Que conozcan el pasado, como dice acá, tal cual como verdaderamente ha sido, ¿no? Tal cual, exactamente. No, 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 ese no es el punto, ¿no? Me llega el mensaje, me llega el recuerdo, me llega ese sueño, si se quiere, ¿no? ¿No? ¿Ya? Y me motiva y me marca, ¿ven? De eso es lo que estuvimos hablando en la tesis 1, pero ahora en la tesis 6 tiene bastante sentido, lo va desarrollando. El lenguaje así medio poético y medio encriptado, ¿no? Pero tiene muchísimo sentido si nos empezamos a quitar ciertos prejuicios. Empieza a tener mucho sentido, ¿no? Entonces dice, ¿no? Llega y como que se me adueña, ¿no? Se adueña de mí un recuerdo, ¿no? Tal, le pongo en palabras de Benjamín dice tal como relumbra en el instante de un peligro. Claro, porque cuando uno vive situaciones extremas, le viene, ¿no ve? Es como el llamado, ¿no?
a uno le viene el recuerdo, le viene una imagen, le viene un recuerdo, le viene una imagen, le viene un llamado en ese sentido. Recuerdo no necesariamente en el sentido de lo que yo literalmente viví. No está, no solamente, y perdón, Luis, acabo la idea y enseguida les doy la palabra. Enseguida les doy la palabra. No se preocupen. Luis está pidiendo ya. Enseguida. Yo, yo demoro no más de unos 5 minutos. A lo mucho 5 minutos y comenzamos la ronda. ¿Ya? Entonces, insisto, me llega el recuerdo no solo en el sentido psicológico de la experiencia que yo viví, no solamente la experiencia de infancia que me puede marcar un trauma, no. Recuerdo acá en el tema de la historia significa también un llamado, significa también lo que viene de atrás, es lo que los ancestros te dejan. Por eso es una memoria colectiva la que va a empezar a operar acá, no solamente la individual, ¿no? Entonces me llega el recuerdo y me llega una imagen, ¿no? Ya, yo estoy movilizándome, ya, estamos haciendo historia, ya, y qué sé yo, sí, por ejemplo, ya que estuve hablando del 2003, puedo hablar del año 2000 y personajes, por ejemplo, Felipe Quispehuanca. Felipe Quispehuanca no lo conoce a Tupac Katari en persona, en el sentido de que los dos hayan vivido, ¿no? Hay distancia, pero hay un recuerdo, hay una memoria, ¿ya? Hay una conexión de otro nivel, por eso es tan importante esta otra dimensión, que hace que uno, se conecte con el otro, y eso aparece en la historia, y eso me moviliza en la historia, ¿se entiende? Esto es fundamental de entender en el movimiento histórico, ¿no? En las cosas que transforman la historia, ¿no? Esto es lo que se corta y esto es lo que se esconde cuando yo me concentro única y exclusivamente en narrar la historia como historia oficial, cuando me concentro solo en los datos. Nunca es buen consejo si soy maestro de historia, si soy historiador. Yo creo que todo historiador le tiene alergia a la historia oficial, ¿no? Normalmente el historiador que no es buen historiador, ¿no? Intenta pelear por hacer historia oficial, ¿no? Nosotros no peleamos por hacer historia oficial, nosotros necesitamos cuestionarla, no para hacer otra historia oficial, sino para abrir el pensamiento. La historia oficial está ahí y tú le vas abriendo diferentes huecos para que lo que Benjamin va diciéndonos no muera, ¿no? Para que aparezca. Entonces, el historiador que comprende esto, que se da cuenta que esta parte medio fea, ¿no? Medio rara, ¿no? De la, de la parte espiritual, de la parte emocional, de la parte de las conexiones subjetivas, ¿no? De la memoria que me viene por detrás, que me marca, ¿no? Que me constituye, ¿no? Y que me movilizan. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, me doy cuenta de un detalle, y esto tal vez es lo más relevante, ¿no? De lo que dice Benjamin. Cuando uno hace entonces historia de esta manera, se va a dar cuenta y ahí va a entender todas las luchas políticas, no una en especial, ¿no? Sino en general. ¿Ya? Uno puede tener militancia y puede tener un vínculo afectivo con su propio contexto, con las luchas en su propio entorno, pero esta clave te sirve para entender todas las luchas, ¿no? ¿Ya? Yo soy cristiano que le encanta la historia del pueblo de Israel, puedo entender las luchas del pueblo de Israel en la historia larga. Soy musulmán que quiere ver la historia de las luchas del pueblo, del pueblo musulmán, igual, me sirve para todo esto. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo acá es que entonces la historia se mueve, o cuando la historia se mueve cuando le viene este recuerdo y en el presente, y los actores en la historia asumen este recuerdo, este llamado, incluso uno puede decir, ¿no? Entonces, las revoluciones, dice Benjamin, ahora sí vamos a hacer bien esta idea, las revoluciones
no son llamados del futuro, son en realidad llamados del pasado. Son actos de justicia. Son actos de justicia con los muertos, ¿no? Por eso Benjamín habla de que el Mesías no viene únicamente como redentor, viene como vencedor del anticristo. En esa liberación, la justicia es para los que ya han ofrendado su vida. Tiene mucho sentido, ¿no? Estas cosas son las que terminan moviendo a la historia y a los actores de la historia en los hechos, ¿no? El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza es solo inherente al historiador que está penetrado por la siguiente idea, ¿no? Antes de leer la idea, claro, entonces ven, el don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza, ¿no? Así, con esta clave, vamos a poder entender y vamos a poder analizar contextos de lucha que tienen que ver con personajes, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en el contexto de la independencia de Bolivia. ¿En qué estaban pensando nuestros personajes? Y ahí vamos a poder alegrarnos, indignarnos, pelear, discutir, deliberar. Y eso es lo que estamos buscando con los estudiantes, ¿no ven? ¿O no? Claro, si solo busco que mis estudiantes me repitan ciertas fechas y que yo tenga en claro que Simón Bolívar es un libertador de 5 países y punto, y ahí muere, me quedo, me quedo corto, ¿no? ¿No? Entonces, pero si me doy cuenta de estas claves, me voy a empezar a interesar en las cosas reales que terminan motivando, ¿no? A nuestros personajes, ¿no? O incluso me voy a dar cuenta de que si tal vez la chispa y como dice acá Benjamin, ¿no? Esa chispa, ese don del que enciende la esperanza, tal vez se enciende en un momento, tal vez se apaga en el momento en que la historia oficial quiere mostrarnos. Tal vez ese 6 de agosto, solamente a manera de lanzar una provocación, ¿ya? Es una manera de idea provocadora, no estoy afirmando necesariamente que sea así, ¿ya? Porque ya todos ustedes en sus escritos van a poder argumentar, ¿no? Pero si yo a manera de provocar digo que la chispa que viene del pasado, que enciende la esperanza, no está el 6 de agosto de 1825, estuvo antes, entonces ahí estoy en problemas, ¿no? Estamos diciendo palabras fuertes, si fuera así, bueno, tengo que argumentarlo, ¿no? Yo solo estoy lanzando cosas solamente por provocar, ¿no? ¿Ya? Pero se vuelve muy, muy, muy importante, esa sería la idea de fondo, identificar en consecuencia esos momentos, ¿no? ¿Ya? Donde el llamado del pasado, donde los ancestros, se puede decir, donde los ancestros te llaman, ¿ya? Exigen justicia, ¿no? Y tú escuchas eso. No es para aprenderme la historia como datos del pasado, es para hacer conexión con él y desencriptar el mensaje, ¿no? ¿No? Si uno se da cuenta, ¿ya? Y si leemos ciertos trabajos serios al respecto, por ejemplo, si yo quisiera ahondar en Tupac Katari, pues yo podría decir que hay una conexión, ¿no? Espiritual bien fuerte entre él y los ancestros que le están llamando y que lo movilizan, ¿no? ¿No? Como motor verdadero de las acciones, ¿no? ¿No? Lo que envuelve luego a eso
puede ser mucho de política, ¿no? En el sentido de alianzas, vínculos, ¿no? Acuerdos, traiciones, cálculos, etcétera, 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 ¿no? A la historia oficial le encanta poder, hablar de eso, ¿no? ¿No? Pero detrás de eso, fíjense, hay muchas otras cosas más, ¿no? Esto es, ¿no? De lo que Benjamin nos habla. Ah, bueno, y finalmente, claro, cuando hablábamos, ¿no? De esa chispa del pasado que enciende la esperanza, ¿no? ¿No? Y claro, Benjamin lo remata con una sentencia, ¿no? ¿No? Por eso yo les decía, esto da como para ponerlo como cita, como nota con la que uno puede empezar un libro, ¿no? ¿No? Dice Benjamin, ¿no? Dice Benjamin, tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer. Claro, tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando venza, porque lo que uno hace cuando vence en primera instancia es hacer historia, es narrar la historia. De eso estamos hablando, ¿no? Entonces, los ancestros que te estaban convocando terminan siendo relegados si uno fracasa en la misión. Terminan siendo relegados, terminan siendo despreciados, menospreciados, ¿no? ¿No? Subordinados, ¿no? En el ámbito religioso terminan siendo ídolos, ¿no? Ya no son dioses, ¿no? ¿Ya? En el ámbito político terminas eclipsado, ¿no? Tu memoria termina siendo relegada, porque hay una historia que se va a terminar de armar, ¿no? Y que uno la tiene que repetir. Por eso, ¿no? Tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste vence, ¿no? Y claro, en una actitud relativamente pesimista dice, y este enemigo no ha cesado de vencer, ¿no? ¿No? Me parece, sin embargo, muy importante que le podamos poner atención por eso a Benjamin, ¿no? Insisto, nuestro autor escribe en difícil, pero cuando uno le agarra a la idea y uno ubica la clave, pues puede ir entendiendo, ¿no? A qué nuestro personaje se está, se está refiriendo, ¿no? Y como les digo, ¿no? Nuestro personaje entiende a la historia siempre como aquello que nos viene, que, como el recuerdo que te interpela, como el llamado que viene de atrás, que te exige acto de justicia y que te exige responsabilidad histórica, ¿no? Y es a partir de eso recién que uno puede pensar en el futuro. Ah, para que vean, ¿no? De dónde viene además en la memoria esa exigencia de mirar atrás, hacerse cargo del pasado, ya para proyectar en el futuro. El grueso de pueblos suele asumir esa filosofía, ¿no? Por si acaso, también en los Andes, ¿no? No solo en los Andes, pero también en los Andes, ¿no? 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 En la herencia cultural de Benjamín, eso es bien judío, ¿ya? No nos da el tiempo porque ese no es el punto, pero tiene que ver con la idea del Mesías en la memoria judía, ¿no? En la filosofía judía, ¿no? ¿No? No es nuestro tema. Si comenzamos a hablar de eso, nos vamos a ir por otro lado. No es nuestro tema. Pero el punto es entender que entonces un modo de entender la historia y todo presente, entendiendo que puede ser el presente de 1809, 1810, el 52, etcétera, etcétera, en ese presente los actores históricos, ¿ya? Se movilizan, ¿ya?
porque desde el pasado es la historia también la que te exige cuentas, ¿no? Es acto de justicia, ¿no? Entonces, ahí está nuestra clave. Quería mencionar esto como nuestro último elemento teórico para que podamos escribir. Todo esto es nuestra introducción, ¿no? ¿Cómo estamos hasta este punto? No nos da el cuero para meterle una tesis más, pero sí, creo que, creo que lo fundamental está mencionado, ¿no? ¿Cómo vamos hasta acá? Nos llevamos con Benjamin, ya, una o dos consultas, recibamos para que veamos cómo podemos recuperar muchos de nuestros elementos teóricos, cómo vamos, Ernesto, ya más o menos, estás tú pensando en algo para poder escribir, porque te escuchaba que en tu preocupación, pues, tenías que viajar más al pasado, pero en esa tu exigencia de viajar al pasado, tenías por lo menos una referencia de contexto desde dónde moverte. ¿Cómo estamos? Si estás por ahí, Ernesto, o cualquiera, porque ahorita podemos participar todos, todas, si levantamos la mano. Tienes el Que micrófono será un habilitado, poquito Ernesto. complicado, Dale, dale. sí, su- la comprensión del lenguaje de Walter Benjamin. Ahora está más claro, ¿no? Y Walter Benjamin creo que maneja ahí, ¿no? Una palabra más, enemigo o peligro, ¿no? En ese sentido también el dar, saldar cuenta al pasado o a los muertos, básicamente tiene que ver ahí, tú dices, el lenguaje de Walter Benjamin, es, ¿no? Más allá de la narración de los hechos, eso era mi problema, ¿no? De modo autocrítico, yo Sí, traté de reconstruir, pero eso ya me lleva muy, muy, muy lejos. Pero ahora está claro de que qué estaba en juego en última instancia, ¿no? Aquí habla del peligro o del enemigo, ¿no? En cada momento histórico, yo creo que ahí nacen las luchas. Ahí el tema del conflicto entra, ¿no? En la palabra conflicto o tal vez diríamos la contradicción, esos dos, entre dos partes, ¿no? Ya sea la lógica de poder y los que están, digamos, que los que se levantan contra la lógica de poder. Yo creo que nos da muchas luces, muchas herramientas para poder analizar esa situación del preámbulo, del contexto, ¿no? De la República, ¿no? Para lo que va a ser el tema de la liberación, ¿no? Todo eso. Entonces, eso era mi consulta. Yo creo que está ahí. Yo ahora voy a tener que reformular, empezar directamente ya viendo, digamos, el hecho así en líneas generales para poder, digamos, dilucidar el espíritu, el meollo del fondo, digamos, la riqueza, por qué motivos o por qué razones en última instancia hubo ese proceso de levantamiento de pueblos indígenas, por ejemplo, en los Andes, ¿no? Entonces ahí ya tiene la riqueza de que ellos no estaban viviendo una forma de vida tan tranquila, en paz, sino seguramente lo estaban viviendo una situación bien crítica. Y eso hace que, o sea, en el lenguaje de Benjamin sería, ¿no? El peligro, el enemigo, ¿no? En la cual estaba ocasionando, ¿no? Que yo básicamente era la lógica de poder que estaban cercenando la vida, ¿no? De las mayorías. Y en ese sentido, yo tiene sentido. Eso solamente como comentario, como aclaración de que ya me ha sacado de duda. Muchas gracias, Cinti. Ahora sí, solamente mi problema era, ¿no? Traté de reconstruir el hecho como he hecho, pero es bien complicado y eso me lleva muy, 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 muy lejos y me lleva a otro huerto. Entonces, hay los sueños, los anhelos, el proyecto, ¿no? La esperanza, decía ahí en lenguaje de Walter, que sería el sí, futuro, ¿no? Desde el lenguaje del mundo andino sería andino amazónico, tal vez mirar el presente mirando atrás,
los costados y para ir al futuro, más o menos es el método Aymara, ¿no? Y nada más, Cintia, ¿Cómo muchas se dice en gracias. Aymara? ¿Cómo se dice en Aymara? Ah, ya se me fue el término. En Es Aymara, el que... Kep, Naira, Sartasin, algo por ahí, creo que alguien sabe, pero Kep, Naira, Sarnakañani, más o menos, ¿no? Sabiendo el pasado desde el presente y el futuro. que, que tiene que ver con una filosofía de vida, entendiendo que es un modo de interpretar el mundo, ¿no? Y eso es tremendamente, tremendamente importante, que no es patrimonio exclusivamente aymara, y está en varios pueblos, y esta es una cosa para valorar más, ¿no? ¿No? Un detalle, y con esto podemos cerrar tal vez con Benjamin. En otro momento se puede hacer todo un taller sobre Benjamin, pero pensando solamente para cerrar esta idea, mira, fíjense en esto. Mm, Benjamin, Benjamin nos hace dar cuenta, insisto, que el grueso de pueblos en la humanidad, como sabiduría, si se quiere, histórica de nuestra memoria ancestral, de las generaciones y generaciones de donde nosotros venimos, pues siempre tenemos en claro que, que se mira al pasado para proyectarse el futuro. La única, la única civilización que mira la historia de la manera lineal, absolutamente lineal, es el mundo moderno, ¿no? Y eso es una sola, ¿no? Concepción frente no a otra, ¿no? O sea, no es lo moderno contra lo andino, pues si uno quiere hablar, no, en realidad es lo moderno contra toda la humanidad. Yo les hablaba, o sea, Benjamin menciona esto no por Aymara, no por andino, o sea, él en su vida conoció América, ¿no? ¿No? Él iba a escapar si lograba salir si lograba liberarse de la frontera entre España y Francia, se iba a ir a Estados Unidos, ¿no? Y se iba a conocer el continente americano por primera vez. Entonces, él ni idea de los Andes, no tiene referencia, él tiene herencia judía, ¿no? Desde su herencia judía recupera esta concepción de la historia. O sea, esto es tremendamente relevante en ese sentido, ¿no? Entendamos que la única civilización que entiende al tiempo y a la historia en su versión lineal es el mundo moderno. Puede tener cosas interesantes al tener esa concepción, puede serlo, ¿ya? Ese no es el problema, ¿no? No es la crítica, ¿no? Necesariamente es, ¿no? El tema es, o el problema es que concibamos que la historia es únicamente una expresión lineal, ¿no? Donde filosofía de vida puede ser el tiempo es dinero, ¿no? Ah, bien moderna esa concepción, ¿no? Primero del tiempo y a partir de eso de la historia, ¿no? ¿No? Entonces, tengamos en cuenta eso, por eso, para poder entender el contexto en el que que tenemos que reconstruir, hagamos ese pequeño esfuerzo, ¿no? De rastrear, ¿ya? De rastrear de una u otra manera, en qué están pensando, ¿no? En qué están soñando, ¿no? ¿Quién les está haciendo el llamado, ¿no? ¿No? Por eso decía, en qué piensa Belgrano cuando habla, ¿no? Del Inca Rey? Ay, pequeño detalle. ¿Cuántos y puede ser una muy buena tarea, ¿no ve? Y con esto ya vamos cerrando ya. Miren, ya que estamos en el contexto del bicentenario, y yo entiendo, a todos acá les deben estar dando tareas desde el Ministerio de Educación, diciendo, hagan actividades en torno del bicentenario, ¿no ve? Pues quienes estén en La Paz, pues tranquilamente, por no decir los que estén en Sucre, ¿ves? Quienes estén en La Paz, tranquilamente pueden ir a darse una vuelta por el Palacio Legislativo, en el bloque antiguo. ¿Cuántos sabían? Ahí también tenemos, por si acaso, copia del Acta de la Independencia de Bolivia, por si acaso.
para leerlo. Si leemos el Acta de la Independencia, yo puedo decirles, ahí tenemos unas pistas también de en qué estaban pensando los que redactaron esa Acta de la Independencia. Yo sospecho, tengo mis ideas, puedo ir corroborando mis ideas al ver también quiénes son los personajes que la firman. Y puedo preguntarme, ¿en cuántos idiomas se redactó el idioma, el Acta de la Independencia de Bolivia? Uno, ¿no? ¿En cuántos idiomas se redacta el Acta de la Independencia de la Argentina? ¿Alguien tiene el dato? Y no es que sea fan de la Argentina, ¿ya? No tiene que ver con eso, solamente tiene que ver con identificar ciertas concepciones que tienen los personajes que llegan al momento de la independencia. ¿Alguien tiene el dato? ¿Alguien se anima? Por si acaso en tres. Y dos de ellas, por lo menos, son re fáciles de ubicar en el Internet. ¿Ya? El Acta de la Independencia de la Argentina y en la versión de Internet, ustedes la van a encontrar por lo menos en español y en quechua. La de Bolivia no, para que vean. Tiene que ver, por eso les digo, con ese llamado, ¿no? Yo soy el personaje y tengo que ver si tengo la capacidad de poder recepcionar ese llamado, ¿no? ¿No? Si el llamado me está viniendo, ¿no? Si los ancestros me están pidiendo, ¿cuál es la palabra que utiliza Benjamin? Redención, ¿no? Esa es una palabra clave, ¿no? Para que vean. Quienes estén en Sucre pueden ir a chequear el Acta de la Independencia tal cual, pero quienes estén en otras ciudades, podemos investigar qué estaba pasando en el momento de la independencia en ese lugar, ¿no? Hay lugares de referencia que son grandes, ¿no? La Paz, Sucre, la ciudad de Cochabamba también, obviamente, ¿no? ¿No? Pero digamos, si estoy en un pueblo no muy grande, parecería que no pasó mucho, ¿no? En ese momento. Por lo menos si estoy en un lugar que ya tenía existencia, ¿no? En el año 1809, 1810, ¿no? Pero puedo hacer justicia, ¿no? Y puedo indagar, ¿no? ¿Qué estaba ocurriendo, insisto, en Camargo en 1809? ¿No? Estamos hablando del contexto, ¿no ve? ¿Qué estaba ocurriendo en Caracollo el año 1809? ¿No? ¿Y qué estaba ocurriendo en Laja en 1809? Mientras en La Paz los que se estaban levantando estaban haciendo ahí eh, el cerco y demás cuestiones, ¿no? Bueno, estaban también en 1781 y también, ¿no? En las movilizaciones de 1809 con el mismo Murillo, ¿no? ¿Qué estaba pasando mientras tanto en Laja, por ejemplo? ¿Dónde podrías tú contextualizar para redondear solamente esto, Ernesto? Sí, para redondear ideas con tu trabajo, ¿eh? ¿Dónde podrías tú contextualizar la o el periodo de independencia que nos puedas tú contar en una referencia próxima a vos? ¿Estás por ahí, Ernesto? Bueno, creo que no tienes el micrófono habilitado, ¿no? Pero podríamos ir preguntándonos en torno de eso, ¿no? ¿No? Este, pod- Podríamos lanzarnos la pregunta, no sé, ¿quién? Celia, por favor, estás levantando la mano. Si nos ayudas, a ver, ¿dónde podríamos contextualizar? O, antes, ¿qué nos querías comentar y decir?
Sí, buenas noches. Cuando hablamos del contexto, en el caso de Cochabamba para la independencia, por ejemplo, estaríamos hablando de las heroínas, ¿no? El año 1802, el levantamiento de las mujeres. Luego, el Claro. contexto también de Cochabamba sería Tarata, Sacaba con don Esteban Arce, ¿no? Yo lo estoy entendiendo de esa manera. Ese es mi contexto, Bien. ¿no? Don Ladislao Cabrera, que en la batalla, bueno, de Aroma, antes nosotros creíamos que era en la avenida Aroma, había sido en la provincia de Oruro, Aroma, ¿no? Entonces, pero Ah, bien, también para que vean, para que vean. liderizado por Esteban Arce. Y Esteban Arce es cochabambino, tarateño, Sí. ¿no? Entonces él ha venido, dentro del contexto estamos hablando, ha venido desde Tarata con la gente de Punata, Clisa, Arani, y luego han venido los hombres fuertes de Sacaba, de Sea al trote, para el enfrentamiento con Goyoneche aquí en Cochabamba, porque estaban todavía latente lo que sería, estaba en vivo todavía la masacre que había pasado en la coronilla de aquí de Cochabamba con las mujeres, ¿no? Entonces, yo estoy entendiendo ese contexto grande que tenemos para la independencia en Cochabamba. ¿O estoy equivocada? No, muchísimas gracias, gracias, Celia. Por favor, no desactives todavía tu micrófono, porque no lo desactives, porque vale la pena, hacerte todavía un par de preguntas, pero muy bien lo que nos estás contextualizando, ya, porque sí, para que vean, eso es, en primera instancia, un contexto, ¿no? Y muy bien las referencias, porque hay confusiones. Todos tenemos este tipo de confusiones, ¿no? Muy bien lo que mencionas, ¿no? Aroma es el lugar donde está la avenida, es una avenida grande y larga ahí en Cochabamba, ¿no? No, 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 te estoy dando la referencia en otro lado. Y claro, porque si yo contextualizo estas diferentes divisiones que tenemos en el 25, en el siglo XXI, no son las mismas, ¿no ves? De 1809, ni 1810, ni 1812, ¿no? Ahora bien, yo te podría hacer acá un par de preguntas para terminar de contextualizar, por ejemplo. Y ahorita nos comentas batallas, Ernesto, por favor. Nos mencionaste, Celia, ¿no? Decías, venían esas personas de Tarata, de Pisana. ¿Podrías hacernos un pequeño, o de modo muy preliminar por lo menos, si es que luego ahondas en la investigación, pero qué gente era? ¿Cuál es el perfil de gente? ¿Cuál es la población que se moviliza? Si yo lo miro en mi prejuicio desde el siglo XXI, ¿ya? Y además en mis estereotipos son indígenas al estilo de lo que me imagino en el siglo XXI, y esos son prejuicios. ¿Cómo me imagino? ¿Cómo los pienso? ¿Qué perfil de gente son las que se mueven? ¿Quiénes viven en esos lugares? Puede ser una pregunta. Si nos puedes ayudar, por ejemplo, con eso. Don Esteban Arce, Ladislao Cabrera, que nos habla bastante aquí, ya, son mestizos, en su mayoría son mestizos. Por ejemplo, entrando el ejército de Goyoneche de Sucre, ya por Aiquile, por Misque, les espera otro mestizo o un criollo, que sería Tabuada, ¿no? Entonces, y más allá también le espera don Pedro Ignacio de Rivera. Tienen una batalla fuerte, ¿no? Y con nosotros, pero ellos tenían armamento y nosotros no Sí. teníamos buen armamento, ¿no? Entonces, ellos logran entrar, pero les estaba esperando don Esteban Arce, mestizo, porque dice que era platero o algo así. Su mayoría son mestizos, pero les colaboran, por ejemplo, el ejército de Sacaba son campesinos que vienen, un ejército de campesinos al trote. Yo me fijo cuando estoy viniendo de Sacaba, Cochabamba, siempre me pongo a pensar cómo trotaban los campesinos, ya, con sus abarquitas, y les han dado alcance aquí, en Cochabamba, y se han dirigido con el ejército de don Esteban Arce hacia Quillacollo, y de Quillacollo entrando al norte hacia Pinto, en esa pampa de Falsuri. La batalla de Falsuri ha sido, ¿no? Tremenda esa batalla que se han enfrentado. Victorioso don Esteban Arce, de ahí se dirige a Oruro. ¿Ya? Y ahí es donde es la batalla de Aroma, que siempre creía que era aquí en Cochabamba, en la avenida Aroma, pero había sido en la provincia de Aroma de Oruro.
Es lo que he podido investigar. Ya, muchas gracias. Y pues, una sola consulta más, fíjate. Ahí, pues, fíjate, podemos empezar a ahondar y discutir, por ejemplo, ahí está como una gran tarea para desarrollar. Es para hacer ajustes en nuestro presente, pero hacer justicia también con el pasado. Por ejemplo, el tema del mestizaje, ¿no? Cuando uno dice son mestizos, ¿a qué se refiere, ¿no? En ese tiempo, que uno puede ahondar, ¿no? ¿Cómo se concibe el mestizaje en esos tiempos, no ahora, Sí, no eran ¿no? criollos, no eran mestizos, ya hijos de españoles o criollos, ya con indígenas, pero que no tenían tierras. Los mestizos, sí, en algunos, como por ejemplo don Alejo Calatayud, del año 1730, estamos hablando, el primer levantamiento en Cochabamba, a la cabeza de don Alejo Calatayud, él sabía leer y escribir, porque él dice la historia que Ajá. era hijo de un sacristán y los sacerdotes le enseñaron a leer y escribir, ¿ya? Y él se levanta, don Alejo Calatayud, ¿no? Y hay un dato muy interesante, ya los mestizos solamente podían trabajar, o sea, así soldando ollitas, haciendo jarritas, haciendo, o hacían ollitas de barro, esas cosas, podían, del comercio más que todo, ellos vivían, los mestizos, ¿no? Pero pagaban impuestos también, eso es el problema, fuertes impuestos. Y algo que yo, o sea, estuve investigando con otra amiga, la bandera de Cochabamba es celeste, no es celeste en la independencia. Don Esteban Arce se va hacia la colina, a la cárcel de San Sebastián y les quita de uno de los guardias su bufanda que era roja y eso amarra, ¿no? Entonces nuestra bandera de Cochabamba, de la independencia, de la revolución, sería roja. Y ahí lo he hecho bordar con la mamá Ajá. de Rosa, de Juan de la Rosa, de ahí viene, ¿no? Su hijito que participa bastante, con la mamá se lo pone, que era costurera, se lo pone un sol a la bandera roja, y ese sol, ¿por qué? Porque era septiembre, de ahí nuestro himno también brilla el sol de septiembre radiante, ¿no? Y la bandera de Cochabamba debería ser roja con el sol que ha utilizado Esteban Arce esta bandera. Lamentablemente, con el gobierno de a un gobierno de un alcalde, se me dio el nombre, y ya lo han cambiado a celeste, pero nuestra bandera debería ser roja, no celeste. Para que vean, pequeño gran detalle, ¿no? Y todo eso es contexto. Solo hay que, Sí, y sí, seguimos el investigando. alcalde Coronel Rivas, él es el que lo ha cambiado a celeste, por el cielo celeste, decía, entonces lo ha cambiado a celeste, de ahí tenemos la bandera celeste, pero estamos ya en pos de recuperar nuestra bandera roja con el sol radiante amarillo que estaba bordado. Ojalá que se dé, están haciendo ya algunas diligencias, como algunos procesos para que flamee esa bandera en Cochabamba. Sí, gracias. Y esos detalles no son casuales, por si acaso, ¿no? Yo puedo decir, es por el cielo y demás, esas cosas no son casuales, siempre tienen otras intenciones, ¿no? Detrás, eso es, solo uno tiene que indagar un poquito más, escarbar y ahí uno va a entender, ¿no? ¿Por qué o qué suceden este tipo de cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Celia. Y a esto nos referimos con contextualizar. Nuestra tarea es seguir indagando, voy documentando, voy viendo, pero para que vean, voy encontrando las cosas que normalmente en los libros oficiales no me están contando. Estoy hablando del mismo contexto, pero estoy empezando a visibilizar cositas que no están presentes, ¿no? O que puedan enriquecer y me permiten dialogar. Nos podríamos nos podríamos colocar un par de horas más para hablar de un solo punto, ¿no? O sea, nos podemos quedar días para seguir ahondando cada cosa, ¿no? Pero para que vean, ¿no? Porque esto provoca el diálogo y provoca el pensamiento, ¿no? Bueno, Ernesto nos comenta que lo va a pensar en batallas, nos dice en el mensaje. Lamentablemente no nos da Ernesto para poder compartir contigo. Ya van a ser las 9, ¿ya? Ya vamos a llegar a las 2 horas, ¿no? Vale la pena hacerle la pausa, me parece, en este punto, ¿no?
Muchísimas gracias. Ernesto, te vamos a rogar entonces que nos puedas ayudar, que nos puedas compartir un poco la siguiente sesión, ¿no? Porque la siguiente sesión vale la pena cerrar cosas con los trabajos, pero formalmente nuestro módulo introductorio va cerrando acá, ¿ya? Entonces, una deuda que tenemos es compartirles el programita de los módulos de desarrollo con nuestros invitados. Ya vamos a ahondar en todos los pormenores del proceso de independencia. Cochabamba tiene un lugar especial, por si acaso, para quienes están ahí. Vamos a compartir con gente que conoce muy bien el tema en Cochabamba, ¿ya? Y ahora nos toca por eso ahondar en detalles del proceso de independencia, ¿ya? Entonces, les vamos a compartir el programa de cada sesión con el nombre de cada invitado, ya a partir entonces de la siguiente semana, ¿no? Todo esto es solamente nuestro preámbulo. Y para entregarles la tarea de contextualizar, ¿ya? Entonces, muchas gracias, Ernesto. Entonces, te vamos a rogar nos puedas compartir y por lo menos vamos a escuchar a alguien más que nos pueda compartir su contextualización la siguiente semana, ¿ya? Si no hubiera alguna consulta en especial, duda, sugerencia, solicitud, pedido, nos estaríamos despidiendo y estaríamos encontrándonos en este espacio la siguiente semana, ¿no? Quienes nos quieran acompañar, bueno, seguimos mañana con nuestro taller de filosofía, pero quienes se encuentran en este espacio, pues el siguiente jueves, ¿no? No tenemos a nadie, entonces buenas noches a todas, a todos y hasta la siguiente semana. Muchas gracias, buenas noches a todas, a todos.